Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Estas son las noticias de último momento y arrancamos en este domingo casi de Chaki, generalizado por la larga noche de museos que fue un éxito en todo el país. En La Paz ya es la 18ª versión y cómo la gente se volcó al centro de La Paz, pero sobre todo a la zona de Sopocachi. La exposición, no solo los museos abiertos, pero también las ferias, en cada esquina ferias, la exposición del esfuerzo de los artesanos. ¿Quién no se ha vuelto artesano para sobrevivir? Y eso ha estado en exposición, como también la actividad de todas las instituciones, universidades, cualquier tipo de institución abrió sus puertas para mostrar sus actividades. Fue una noche espectacular. Hola, Cacho. Estuviste paseando, te vi. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos el domingo 19 de mayo, se nos está yendo el quinto mes de este 2024, con esta grata noticia de la larga noche de museos, que también tuvo sus expresiones en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, preparándose para el bicentenario de la Fundación de la República. En Santa Cruz, pese al frío, porque ha volcado un frente frío sobre la capital cruceña, la gente decidió volcarse a los principales espacios culturales, estatuas vivientes, cuadros, pinturas, música. Realmente la pasaron muy bien quienes disfrutaron de esta larga noche de museos, como también en Cochabamba, en Sucre y en La Paz. Ya se ha vuelto una tradición. Todos los escenarios, más de 350, se calculan las autoridades municipales, estuvieron a disposición de la gente que quiso encontrarse con la historia, quiso encontrarse con las raíces para saber de dónde venimos, qué hicimos hace siglos, hace años, y entender un poquito a través de eso el presente que estamos viviendo. Así que muy linda iniciativa, Amal. Bueno, y hoy en La Paz hay un solo tema, que es la entrada del Gran Poder, que la majestuosidad se verá el próximo domingo, pero hoy es el ensayo general, de tal modo que la vida en La Paz gira en torno a esta fiesta, que yo diría que es la fiesta del mestizaje. No sé qué dices, Cacho, pero la verdad es que concentra la atención, el turismo y la actividad, porque mueve algunos millones de dólares. Muchísimos, Amalia. Hace años, hace décadas, esta entrada estaba constreñida a los comerciantes, a gente de clase media-baja, que de alguna manera expresaban su poderío económico allá en la zona comercial de la Max Paredes, en la ladera oeste de la ciudad de La Paz. Pero quizás con la irrupción de la entrada universitaria, la entrada del Gran Poder también decidió hacerse ver, hacerse sentir en el conjunto de la ciudad, y entonces baja hacia el centro como una especie de río de danzas que en realidad están mostrando el poder que tiene esta nueva clase, que en su momento Rafael Archondo la denominó como la burguesía chola, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante porque es mostrar todo el poderío económico que tiene esta expresión cultural, porque además antes de la entrada misma se traen artistas de otros países, de Estados Unidos, de México, de la Argentina. Tienen unas grandes fiestas. Pasada la entrada del Gran Poder van a tener igual una semana de festejos en sus locales. Realmente es unas fiestas enormes que mueven muchísimo la economía, sobre todo en estos sectores de la ciudad. Pero déjame contarte, Amalia, amigos, que Oruro también estuvo de fiesta. Cumplió Oruro 23 años de haber sido declarado su carnaval como obra maestra y patrimonio de la humanidad. Y entonces decidieron hacer una entrada. La entrada ocurrió ayer en la ciudad de Oruro y adelantaron el carnaval del bicentenario, y todas las calles, como ocurre en los carnavales cada año, se cerraron para dar paso a morenadas, diabladas, caporales, puglia y todas las danzas
que participan en el Carnaval de Oruro. Así que Oruro, La Paz también han estado con el folclore y están con el folclore desbordando en estas obras. De tal modo, Cacho, que los temas políticos que vamos a abordar en el programa no son en este día de gran interés, puesto que, como tú lo has descrito, la actividad se centra en el baile. Ese baile siempre está acompañado de cerveza y de festejos, y está bien que así sea, está bien que así sea, pero el que no puede festejar mucho es el gobierno. Vamos de lleno a la política. Cacho, Evo Morales ha lanzado 2 advertencias. Por favor, cuéntanos. 12 muy importantes, Amalia, amigos. Se ha celebrado ayer un ampliado nacional del evismo en el Coliseo de la Coronilla, en la ciudad de Cochabamba. Repleto, Amalia, repleto. Es un coliseo que tiene una capacidad más o menos para 6.000 personas, pero todo estaba abarrotado, con presencia de campesinos, jóvenes estudiantes de las universidades, comerciantes, ponchos rojos, ¿no? Realmente gente que llegó de todo el país a Cochabamba y tomaron 2 grandes determinaciones. La primera es que se ha instruido a la bancada de parlamentarios evistas, sobre todo a los senadores, bloquear los créditos externos que tanto está reclamando el gobierno de Luis Arce Catacora. Quedan más o menos unos 800 a 900 millones de dólares que van a ser bloqueados, no van a avanzar, sobre todo en el Senado, porque se entiende que eso es, según lo que han dicho, un intento por saquear al país, endeudándonos más en términos de créditos externos. Y la segunda decisión es que ni bien hay alguna señal, algún síntoma de que se proscribiría al MAS, de que se inhabilitaría electoralmente a Evo Morales o se entregaría la sigla a la facción arcista, de inmediato, ya sin convocatorias, sin reuniones, se activan las movilizaciones del evismo, que consisten en bloqueo de caminos, vigilias, marchas y todo lo que se pueda hacer para enfrentar al gobierno de Luis Arce Catacora. Así que son estas 2 grandes advertencias, decisiones, una de carácter económico y otra de carácter político-social. Dijo Evo Morales que si el Tribunal Electoral reconoce al Congreso del Arcismo que se desarrolló en la Ciudad del Alto, eso va a ser un genocidio político. Bueno, por supuesto, él es el centro de todo, es el ombligo de la política, de tal modo que si lo desconocen, pues para él es un genocidio. Bueno, acá yo encuentro, Cacho, que hay un tema de legitimidad y otro tema de ilegalidad, ¿no? Creo que el MAS, pues es obra y gracia de Evo Morales y que legalmente le pertenece. Y que por lo tanto, si el Tribunal Electoral le quita a Evo Morales la sigla del MAS, eso sería ilegítimo, porque Evo Morales legítimamente es el propietario, por así decirlo, del MAS. Y Arce, pues que siempre fue un segundón en la militancia política, no es quien para arrebatarle la sigla del MAS. Entonces, ahí hay un problema que Evo Morales tiene la razón, el MAS es de Evo Morales. Y aquí viene lo que es ilegal. El punto es que Evo Morales quiere la sigla del MAS para candidatear, y él ya no puede candidatear. Estos prorrogados, antes de prorrogarse, me estoy refiriendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando estaban ejerciendo legítimamente en diciembre pasado, el 28 de diciembre, me acuerdo de la fecha, emitieron un fallo que tenía que ver con otro tema, pero en ese fallo, los considerandos retoman los puntos constitucionales, reivindican lo que dice la Constitución a propósito de la reelección.
determinan que no hay reelección indefinida y que cualquier persona puede reelegirse 2 veces, ya sea consecutivamente o de manera diferida. Y Evo Morales ya fue presidente, ¿cuántas veces, Cacho? 4 veces. Entonces, él ya no puede candidatear. La Constitución se lo prohíbe. Si quiere candidatear, tiene que irse a otro país. Puede candidatear en el Chapare, en la República Independiente del Chapare, pero no en el Estado plurinacional. La Constitución se lo prohíbe. Entonces, aquí estamos atrapados en un chantaje, en una extorsión de Evo Morales, porque dice 2 cosas en su resolución. Si no me entregan la sigla del MAS, si el Tribunal Electoral no reconoce que el MAS es de Evo Morales, voy a salir en gran movilización. Y segundo, si no me dejan candidatear, voy a incendiar el país. Estamos frente a ese chantaje. O sea, de acá a mediano plazo, solo nubarrones negros en la política, Cacho, solamente bloqueos a la vista, porque Evo Morales va a incendiar el país para candidatear nuevamente, y candidatear con la sigla. Es legítimo, la sigla le pertenece, pero él ya no puede candidatear. Y me parece, y remato y con eso termino, que Evo Morales, después de la experiencia de Arce Catacora, jamás permitiría postular a otro como candidato del MAS. Es decir, la posibilidad de que Andrónico Rodríguez fuera candidato del MAS, eso está descartado. Es Evo Morales o Evo Morales. Y Evo Morales, por constitución, ya no puede candidatear. Todo este incendio que puede producirse, Amalia, amigos, en las próximas semanas, los próximos meses, tiene una especie de hito, un hecho que es tremendamente importante y que tiene que darse esta semana, que es la resolución del Tribunal Supremo Electoral avalando, reconociendo el Congreso del Alto, de la facción del presidente Luis Arce, o desconociendo ese evento que se produjo el 3, 4 y 5 de mayo. Ahí está la gravedad, porque si reconoce, si avala, si da por bien hecho, Evo Morales ya tienen decidido es activar inmediatamente todo lo que les hemos mencionado. Si por el contrario desconoce, como también ocurrió con el Congreso de la UCAeñe, todo se deriva hasta el 10 de julio, que es el Congreso que ha convocado la facción evista en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, donde van a intentar, imagino, tener algún tipo de acercamiento con las organizaciones sociales que se reclaman dueñas del instrumento político. Entonces es muy importante lo que ocurra de parte del Tribunal Supremo Electoral. El CIFDE, esta entidad que ha hecho la supervisión del Congreso del Alto, ya ha emitido su informe, es lo que nos informan a último momento, ya ha sido emitido el informe al vocal que le corresponde controlar esta dependencia, que es Gustavo Ávila, designado por el presidente Arce, y lo que tiene que hacer es hacer correr el informe a la sala plena para tratar este tema en las próximas horas. Se nos ha dicho que eventualmente la sala plena se va a reunir el martes de manera excepcional, aunque regularmente se reúnen los miércoles los miembros de la sala plena, y ahí se tiene que analizar y tiene que haber una decisión, incluso con votación de los 7 integrantes del Tribunal Supremo Electoral, y tienen que emitir una resolución. Así que todo el mundo va a estar atento esta semana, viendo, me imagino, los medios poniendo a sus unidades móviles en las puertas del Tribunal Supremo Electoral para saber qué decisión toman respecto de este tema, que o es la mecha que enciende la hoguera que quiere prender el evismo Evo Morales, o se posterga esto hasta julio de este año. Y un poquito más allá también. Yo diría que es una guerra en 2 partes. La primera guerra es por quién se queda con la sigla del MAS, con todos los pasos que tú acabas de describir. Eso es lo que está en discusión hoy, la sigla del MAS. Si el arcismo se queda con la sigla del MAS, arde el país. Si el Tribunal Electoral, al final de cuentas, después de julio,
le entrega la sigla a Evo Morales, nos evitamos una ronda de bloqueos. Pero luego vendrá la final, cuando se inscriban los candidatos. Si supongamos le vaya bien a Evo Morales y se queda con la sigla, el momento en que Evo Morales vaya a inscribir su candidatura, ahí habrá un problema. El problema se llama Constitución Política del Estado. No hay posibilidad de que candidatee. Y entonces tenemos la segunda ronda y más grande, porque en ese momento Evo Morales se jugará el todo por el todo. De tal modo que, como te digo, en escalas, en rachas distintas, lo que tenemos es Evo Morales extorsionando al país. Primero es una extorsión al gobierno, le está diciendo te voy a hacer la vida a cuadritos si no dejas la sigla del MAS, ¿verdad? Y la otra es al país, o soy candidato o soy candidato. Si me niegan la candidatura, incendio el país. Bueno, ese es Evo Morales, ¿no? Lo hemos aguantado 14 años y ahora desde la oposición, pues la situación se pone bastante difícil. Así es, Amalia, exactamente como tú lo estás planteando. Ese es el escenario en el que vamos a estar a corto y mediano plazo en el país. Pero en medio de eso, Amalia, ha comenzado a moverse las oposiciones en sus distintos niveles, ¿no? Ha habido y se confirmó en las últimas horas el encuentro, la reunión en Washington, hasta que Ronald McCain le dijo al programa candidatos que hubo y que incluso ahí se firmó un pacto secreto. Entonces terminó de confirmarse la asistencia de Zvonko Matković, de Carlos Alarcón de parte de Comunidad Ciudadana, de Samuel Doria Medina y de otras personas que han estado en esa reunión, a propósito de un seminario que hubo organizado por la Fundación Jucumari, de la señora Janice Vaca Guzmán, que es una activista cruceña. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado es la reunión que hubo. Cachito, aclaremos lo de la reunión de Washington. Primero, gracias a la versión de McCain, se confirmó que hubo una reunión en Washington, ¿verdad? Pero hubo una reunión, no un pacto. Ahí McCain se equivocó, ¿no? No es que firmaron un pacto, no es que hay un pacto secreto, no es que se reunieron entre cuatro paredes a sellar ya un acuerdo secreto, que era el temor de McCain. Eso no ocurrió. Se reunieron y discutieron la posibilidad de un candidato único. No llegaron a ningún acuerdo. Hay una aclaración a propósito de esto de Comunidad Ciudadana firmada por Carlos Mesa. Dos de Comunidad Ciudadana que estaban en este seminario, no sé quiénes más participaron, no me quedó muy claro. Tú mencionas a Zvonko, creo que estaba alguien de Creemos también, y no sé si alguien de Manfred Reyes Villa, creo que no. Bueno, no sé. Los que estuvieron ahí se reunieron y charlaron y dijeron sería bueno que busquemos un candidato único, pero no firmaron nada ni avanzaron nada más a propósito de este punto. Al final de cuentas me parece positivo que se reúnan, es que antes ni se saludaban, ahora por lo menos se sientan y charlan sobre este punto que es de vital importancia. No han llegado a ningún acuerdo y es difícil que en una reunión lleguen a un acuerdo, Cacho, ¿no? Pero me parece muy positivo que el tema esté en el aire político, ¿no? Y me parecía importante aclarar este punto. Es esencial porque falta ahí un actor que nadie lo menciona y tiene su propia gravitación política, porque es un partido con personalidad jurídica vigente, de alcance nacional, y que puede contribuir, digamos, a este esfuerzo, que es Demócratas, del ex gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas, ¿no? No se dijo si hubo algún representante de este partido que habría participado en esta reunión. Entonces,
Esa es una pata coja que hay que, me imagino, completarla en estas conversaciones, negociaciones que están llevando adelante, por un lado, los denominados partidos tradicionales y por otro lado, los precandidatos emergentes que también se han reunido en Santa Cruz, han emitido su pronunciamiento, hay reuniones que se vienen para esta semana que comienza, entonces se está moviendo, ¿no? Lo importante es que algo que parecía quieto, casi resignado a lo que haga el levismo y el arcismo por su lado, ha empezado a moverse y eso creo que es positivo, ¿no? Incluso hasta con las discrepancias, con esta opinión negativa de Manfred Reyes Villa a la unidad, a la candidatura única, yo creo que le da esta dinámica que ahora tiene que estar, imagino, en brazos, en manos de articuladores serios, de gente que conozca de estas cosas y que de alguna manera encuentre un camino, un método para elegir a quien vaya a representar a las oposiciones en un esfuerzo que ojalá llegue a buen término. Si no, vamos a estar con varias candidaturas tratando de enfrentar al MAS y esa va a ser una ventaja para el oficialismo en cualquiera de sus versiones. Cacho, me parece que hay tres caminos, permíteme. Me parece que hay tres caminos que que la oposición puede recorrer. Un camino es el que plantea Manfred, que es el camino del 2019 y el 2021. Al final de cuentas es la población la que decide en este camino. Es dejar que las candidaturas se inscriban, que las candidaturas que puedan llegar hasta esa fase pues se inscriban y puedan haber 5 o 6 candidaturas inscritas y que en la medida del avance de la campaña electoral se vea entre los 5 o 6 quién es el que concentra la voluntad popular. Estoy hablando de la oposición o de las oposiciones, como tú llamas. ¿Verdad? Es decir, el 19, entre varias candidaturas, la gente optó por Carlos Mesa. Y el 21 también. Entonces, los otros quedan al margen y lo que dice Manfred es que habría que actuar como actuó Tuto el 2021, que después de haber inscrito su candidatura, al ver que la población se inclina por X, pues los demás, Y, Z, etcétera, etcétera, tienen que renunciar y dejar al que en la campaña se ha ganado el primer lugar, pues concentrar el voto en ese primer lugar. ¿Por qué lo plantea Manfred? Porque Manfred espera ser él el elegido, ¿verdad? Es decir, que se inscriban todos los que quieran, todos los que puedan, ¿no? Porque entre los que quieran habrán pocos los que lleguen a la inscripción. Y que entre los inscritos, en la medida en que avance la campaña electoral, la población decide, ¿no? Antes de ir a las urnas ya se sabe cuál es el candidato de preferencia, estoy hablando de la oposición, y que entonces el resto renuncie. Ese es un camino. El otro camino es el que se plantea la posibilidad del acuerdo entre 4 paredes, es decir, que algunos partidos políticos o muchos partidos políticos lleguen a un acuerdo entre ellos después de muchas reuniones y mucho debate, y que en esas 4 paredes, entre ellos, decidan quién va a ser el candidato. Esta posibilidad es remota, esta posibilidad es casi imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque los partidos políticos jamás se van a poner de acuerdo, ni no hay ninguna posibilidad de que el político A diga, sí, reconozco que el B es mejor que yo, y en fin, las pugnas internas, los egos, las ambiciones políticas, etcétera, destruyen esta posibilidad, pero está abierta como una hipótesis teórica. Y la tercera es esta otra, que también es un tanto remota, me parece,
que es la que plantea McLean y muchos otros, ¿no? Y por la que yo me inclino, que sería simplemente convencer a todos los candidatos, a todos, sin restricción ninguna, que se pongan de acuerdo en un punto, someterse a la voluntad popular, es decir, hacer unas primarias, una preselección en la que la ciudadanía participe con su voto, en una elección primaria que no es oficial, que no es la que organiza el Tribunal Electoral dentro de los partidos, porque esa es una primaria muy restringida a la militancia de estos partidos. No, aquí se propone una elección abierta, como por ejemplo lo que ocurrió con los juristas cuando recogieron firmas y se llenaron los libros para pedir un cambio en la justicia. Algo parecido, una movilización muy grande. Los juristas consiguieron 800,000 firmas. No llegaron a la meta del 1,5 millones, no pudieron llegar, la meta era enorme, 800,000 firmas. Pero digamos que entre todos los partidos no tengan la meta de 800,000, digamos 400,000, digamos 200,000, Cacho. 200,000 ciudadanos que en un domingo salen a votar entre todos los candidatos. A ver, está Manfred, está Zambrana, está Perico de los Palotes, Sutano, Mengano, y la gente vota en cajas de zapato, vota, se moviliza como los libros, en vez de libros de los juristas, pues ánforas elegidas por la oposición, se organiza, se moviliza, se junta plata para eso, en fin. Y de esas urnas, de esas cajas de zapato, sale el candidato de la oposición y el resto tiene que someterse a esa voluntad, por lo menos eso se les pediría. Primero sería una movilización. Esos candidatos tendrían que debatir, tendrían que mostrarse en la arena de los gladiadores. Sería una opción muy linda, convocada no por un partido, sino por alguna comisión de notables, dirigentes indígenas, campesinos, comités cívicos, en fin, alguien que no tenga un interés político particular, salvo la defensa de la democracia, y que organice esta elección popular, estas primarias populares, llamémosle así. Bueno, es la tercera opción, es la más difícil, y por eso también lo veo algo remoto, Cacho. Ojalá la lucidez, ojalá el desprendimiento y ojalá la situación en la que estamos viviendo en este momento como país les obligue a los políticos, a quienes están pretendiendo ser presidentes de Bolivia, tener esta claridad para enrumbarse por esta tercera opción. Mucho depende, Amalia, de dejar por atrás un poquito las pretensiones, a veces incluso mezquinas, de uno verse como presidente, como elegido por los dioses para ser presidente del país, y quizás someterse a la compulsa, al veredicto final de la gente. Va a ser un proceso interesante, ¿no? Estamos apretados un poquito por el tiempo en términos de todos los bolivianos, pero siempre hay posibilidades si es que hay voluntad política, y por eso yo ando insistiendo en que ya los articuladores, ¿no?, de los partidos tradicionales, como se los está denominando, de los emergentes, de los comités cívicos, de los sectores sociales, son estas personas las que pueden de alguna manera hacer que sea más claro y más abierto este camino de la elección a través de las preprimarias, como ha planteado don Ronald McLean. Interesantísimo, se ha abierto de todas maneras este panorama que estaba frenado, había como una especie de no me importismo de parte de las oposiciones, pero de pronto, y todo a través del programa Candidatos, se abrió, se activó, y eso la verdad que es interesantísimo. De hecho, vamos a presentar en las próximas horas, Amalia, una tercera entrevista. Esta vez es con Agustín Zambrana, así que tú tienes los detalles. Sí, después del mediodía entra en circulación en las redes sociales la entrevista a Agustín Zambrana. Agustín Zambrana, ¿quién es? Es el del búnker, un abogado que tenía un programa de radio en Santa Cruz desde hace ya tiempo,
que como abogado y su buffet atendían consultas jurídicas. En eso consistía el programa de Agustín Zambrana. Pero decidió lanzarse a la política, se convenció de que podía ser candidato y se ha lanzado después del 19 en esta red social Búnker. Antes del 19, Agustín Zambrana estaba vinculado a Camacho y a Creemos, y después del fracaso electoral del 21 particularmente, no es que rompe con Camacho, pero decide correr por su cuenta, ¿no? Y eso, el programa va a ser muy interesante porque se le preguntará sobre estos detalles. El programa es lindo porque es un emergente en la política que tiene su arrastre a consecuencia de las redes sociales y que tiene su propuesta, y como él varios otros, pero este programa especialmente se los dedico porque es muy interesante. Después del mediodía, por las redes sociales de Cabildeo y también de Datapolis, estará Agustín Zambrana del Búnker. Así es, amigos. Y cambiando de tema, porque estamos hablando también de libertad de expresión a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. En las últimas horas, el viernes para ser precisos, Amalia, se ha producido un hecho que realmente es de terror, porque hasta ahí puede llegar un gobierno que cada vez se parece más a una dictadura. Ocurrió que en la revista matinal de la red Unitel fue invitado un comediante, un artista de la comedia, Raúl Cuenca, para presentar lo que iba a ser su show este fin de semana. Y decidió promocionar su show haciendo uno de los personajes, que es un policía que graciosamente cuenta las cosas, cómo es la actividad de los policías. Bueno, terminó la entrevista, estaba ya saliendo de la red Unitel, que tiene sus instalaciones en Miraflores, y agentes de inteligencia de la policía lo estaban esperando, le dicen su nombre, él le responde que sí, inmediatamente lo detienen. Sus compañeros reaccionan, le dicen qué pasa, por qué este abuso, y le dice es que hemos recibido órdenes y nos tienen que acompañar, y se lo llevan hacia la fuerza anticrimen. Allá lo detienen, lo arrestan y lo pasan a un fiscal, pues una fiscal, en realidad una fiscal de sexo femenino, que no sabía qué cosa imputarle, ¿no? Porque no había nada que se le pueda imputar, porque el uniforme que utilizó para su sketch cómico en la televisión no tenía grados, no tenía insignias, no tenía nada que de alguna manera demerite, melle la dignidad o la imagen de la policía. Entonces, no sabían qué delito imputarle, así que se sacaron, creo que de la galera, esto de usurpación de funciones, ya le metieron la imputación en horas. Estuvo detenido casi 12 horas y al final empezó la reacción de los medios de comunicación, sobre todo, a empezar a mostrar que esto ya era un abuso, era un atentado contra la libertad de expresión. Y claro, esta presión que ya empezó a sentirse en horas de la tarde-noche hizo que el comandante de la policía fuese donde estaba detenido Raúl Cuenca y le dijo: le presento mis disculpas, pero esto ha sido un exceso, pero no utilice el uniforme policial, que esto tiene sus restricciones. El comediante les dijo: pero si esto se compra en cualquier esquina de cualquier ciudad del país, estos uniformes de la policía, de los militares, no tienen ninguna restricción, ¿no? Y hubiéramos terminado el problema si me decían: ya no te lo vuelves a poner, o sacate, no camines las calles con el uniforme. Así se solucionaba el problema, no deteniendo, imputando, ni nada por el estilo. El ministro de Gobierno también se movió rápidamente a través de sus redes sociales y anunció, y esto ha quedado como un anuncio del señor ministro de Gobierno, de que se van a tomar acciones en la policía. Porque, Amalia, alguien ordenó la detención de Raúl Cuenca, comediante, artista, por parte de la policía. Raúl Cuenca, después de ser liberado, dijo:
quisieron encarcelar el humor, pero no lo lograron y salió victorioso de las celdas policiales. Es una atrocidad. Ese alguien fue el comandante de la Policía de La Paz, Cacho, ¿no? Seguramente el sketch cómico le pareció una burla a la policía y entonces mandó a detenerlo. Y cuando se pedía su liberación decía, no, no podemos, no tenemos autorización, no somos quienes para liberar. Después de que alguien está prendido, no lo podemos liberar. Tiene que ser un juez cautelar el que lo libere. En fin, es una atrocidad jurídica, ¿no? Una atrocidad que solo se da en dictaduras, ¿no? Creo que han dado un paso al costado, pero por Dios, si hay algo terrible en la policía, es que los policías de verdad, no los comediantes vestidos de policía, sino los policías de verdad, hacen atrocidades, y esas atrocidades de narcotráfico, violaciones, golpizas a los periodistas, etcétera, etcétera, esa es la institución que causa alarma, que causa desprestigio en esta institución que debería ser respetada, querida por la población. Solo el 19, cuando se dieron la vuelta, es que la policía arrancó aplausos de la población. Pero ahora, por favor, rechifla en todo lado. A propósito de policía, un teniente que no recuerdo, tiene que ser el año pasado, en la movilización de Santa Cruz. Sí, en la movilización de Santa Cruz, pero como han habido tantas movilizaciones, estoy tratando de precisar, era la movilización por el censo 23, cuando el gobierno movió funcionarios públicos, policías, maltratadores, y le dieron con todo a la población, a los jóvenes movilizados, pero sobre todo a la prensa. Y golpearon periodistas y los llevaron al hospital con la cabeza rota y los huesos rotos. Y había un tenientito en particular, déjame ver el nombre, a ver si puedo... Víctor Hugo Santelices. Ahí está. El que actuó con alevosía, con sadismo, en fin. Pues los periodistas lo han procesado y en esta fase de conciliación previa a cualquier demanda, sacó $100 y dijo, bueno, aquí está para compensar, ya, tomen $100 y váyanse, ¿sabes? ¿No? La reacción de las asociaciones de periodistas y todo fue brutal. Pero lo más indignante es que este tenientito lo habían ascendido a capitán. Cuando ha sido ascendido quiere decir que su gestión fue oficial, que fue un mandato de autoridades, que fue niveles superiores de la policía, que lo mandaron a golpear periodistas, ¿no? Eso es lo más importante. Es muy grave, Amalia, haciendo este tipo de cosas. Yo no sé qué mella más el uniforme de la policía. Claro. Si este tipo de expresiones artísticas encaradas y encarnadas por Raúl Cuenca, un comediante que hace esto hace 20 años, no lo hace desde ayer, o estas atrocidades que tú mencionas de este policía que quiso pagar por el silencio de los periodistas, o estos narcopolicías, que en una semana han sido descubiertos 2, o narcogenerales, ¿no? O gente que se dedica al robo de vehículos, que trafica con robo de vehículos, como este capitán Alberti que está detenido en Santa Cruz, ¿no? A mí me parece muy grave lo que tú has mencionado, si es el comandante departamental de La Paz el que instruyó la detención de Raúl Cuenca, porque, Amalia, y hay que decirlo con mucha claridad, con mucha serenidad, que este comandante es el comandante Figuretti de la policía en este momento, porque él está aspirando a ser general, está en la lista de los 6 comandantes que tienen que recibir la estrella dorada como generales de la policía. Y este comandante, ¿sabes qué hace, Amalia? Ha instruido que nadie hable, nadie declare, sino es él. Por tanto, él informa de choques de tránsito, de movilizaciones en las calles,
de operativos en los prostíbulos, de la meningitis en la academia de policías, todo declara. Es tan chistoso, es tan gracioso, hablando de comediantes, que este comandante Figuretti aparece 2, 3, 4 veces en un mismo noticiero, porque como es la única fuente, y se tragan eso los compañeros de las televisoras, entonces aparece hablando de todo y de nada, del caso Odalis, Baquiata, de las movilizaciones en la ciudad de los mineros, de que hay cambio de ruta, seguro ya va a declarar de las rutas que se van a cerrar por la entrada del Gran Poder. Es terrible, todo por promoverse para ser general de la policía boliviana. Entonces, se ha querido comprar, se ha querido ganarse un bono ante el ministro de gobierno, porque seguramente la tiene ya asegurada la estrella dorada, pero no el cargo, seguramente quiere ser comandante general de la policía. Esta vez le salió el tiro por la culata, porque lo ha puesto en un brete al ministro que ha anunciado acciones en la policía. ¿Será este comandante Figuretti? No sabemos. Último tema, en último momento, la situación económica. Hay una ola de declaraciones, empezando del presidente Arce Catacora para abajo, sus ministros y viceministros, de endilgarle, de mandarle la responsabilidad de la crisis económica a los empresarios u otros. Una declaración que me pareció, no sé, graciosa iba a decir, pero es dramática. Hay un viceministro de lucha contra el contrabando que se llama Pedro Vargas. Y casi en tono de triunfo dijo, está bajando el contrabando gracias a que no hay dólares. Mira vos, ¿no? Como no hay dólares, no hay contrabando, bravo que no hayan dólares. Y a propósito de los dólares, pues el gobierno le echó la culpa a los empresarios, a los exportadores, diciendo, bueno, los exportadores no traen sus dólares, por lo tanto, esa es la razón por la que no hay dólares. ¿Sabes? La respuesta fue furibunda del empresariado porque el responsable de abastecer de dólares al país es el gobierno. Y también le echaron la culpa a los empresarios de la informalidad del país. Bolivia es el país con mayor informalidad en el planeta, por encima de la India, por encima de cualquier país africano. Donde más informalidad hay, me refiero a trabajadores por cuenta propia, gremialistas, comerciantes. Es decir, que trabajan, sobreviven, pero no en una relación de dependencia, es Bolivia. Claro, el 80% de la población laboral sobrevive como puede, son todos cuentapropistas, y se lo vio ayer en la noche en los museos, ferias por todo lado, se produce todo lo imaginable, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay bono de cesantía, no hay nada de eso. Aquí uno se muere y en el cajón tiene que seguir trabajando para pagar el entierro, porque es así el país, ¿no? Entonces, el gobierno no tuvo mejor idea que echarle la culpa a los empresarios. Son los empresarios. Como ellos no contratan formalmente, por eso hay tanta informalidad. Terrible. Sí, Amalia, quizás ya como un último apunte, esto puede producir una especie de conexión entre empresarios, gremialistas, sectores económicos que están realmente afectados por la crisis. Es, como dice Gonzalo Chávez en su última columna, una crisis multidimensional que el gobierno no la está entendiendo y por tanto no está encontrando salidas a esta crisis que es económica, es política, es moral, es de falta de valores éticos. Se ha concentrado toda una gama de crisis en un solo país, que es Bolivia, y que yo creo que el gobierno no tiene la talla como para encararla. Así que veremos ya la gente ha empezado a expresarse en las calles, en estas movilizaciones de los gremialistas. Cuidado que comience a conectar a todos los sectores descontentos por la crisis, y ahí sí va a tener realmente un panorama bien complicado la administración de Leonidas Arce Catacora. Bueno, dicho todo esto, Amalia, nos despedimos. Si tú tienes algún apunte final, adelante, por favor. No, solo despedirnos. Muchas gracias a todos y estaremos con otro programa el martes próximo. Nunca en lunes. Así es. Hasta el martes, entonces.
aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.